Hernán, contanos qué es Aves Argentinas. Empecemos por ahí. Bueno, Aves Argentinas es una organización ambientalista, vamos a decir, a mí me gusta decir conservacionista, que tiene más de 100 años de antigüedad en Argentina, se creó en 1916. Y bueno, nuclea un grupo de gente, de personas, de técnicos, de investigadores, de amantes de la naturaleza, que buscamos justamente conectarnos con nuestro medio, con la naturaleza, ¿no? Siempre decimos que en Aves lo que tratamos de promover es el vínculo de los argentinos con la naturaleza, ¿no? Ese es un poco el resumen. Y tenemos varias áreas de trabajo diferentes, desde cuestiones, tenemos un departamento científico, tenemos un departamento de conservación, donde se realizan muchos trabajos en territorio dedicados a las especies amenazadas, por ejemplo. Tenemos un departamento de educación muy amplio y que llega a muchísima gente en todo el país, lo cual es muy interesante. Así que estamos un poquito con muchos proyectos de distintas características, ¿no? ¿Y se focaliza más en aves o lo de aves es más una excusa para hablar del ambiente? Bueno, nosotros decimos que las aves son excelentes indicadores de lo que pasa a nuestro alrededor, porque son fáciles de estudiar, son muy visibles, son atractivas, pero la realidad es que los que estamos dentro de este mundo somos naturalistas y amamos absolutamente todo bicho o planta que veamos por ahí. Entonces, dentro de Aves Argentinas hay muchísima gente que se dedica a otros temas, ¿no? Como las plantas, por ejemplo, también, ¿no? Claro, pero hay un vínculo súper estrecho también entre las aves y las plantas. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, obviamente, nuestro foco principal son las aves, nuestra especialidad son las aves. Pero, como te digo, para conservar a las aves necesitamos conservar sus ambientes naturales. Entonces, tenemos que meternos un poco en todo, tenemos que meternos en política también, si se quiere, tenemos que meternos en todo tipo de gestión para tratar de tener injerencia en las políticas públicas, que en definitiva es lo que termina incidiendo en cómo le va a las aves, ¿no? Claro. Y contanos de este proyecto para proteger el 30% del planeta. Bueno, Aves Argentinas, a través de su historia y en lo que hace a su misión institucional y a su visión, tiene la temática de las áreas protegidas como una de las herramientas más importantes para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Como por ejemplo los parques nacionales, las áreas provinciales, las reservas privadas, etcétera, ¿no? Eso es un eje de trabajo nuestro. En estos últimos años ha habido a nivel internacional una serie de iniciativas y una serie de encuentros multilaterales que lo que buscan es tratar de proteger de la manera más integral y amplia posible la biodiversidad que existe en nuestro planeta. En los últimos tiempos, y a partir, digamos, de la gravedad que viene teniendo las cuestiones climáticas y las cuestiones de pérdidas de diversidad biológica, hubo una iniciativa particular que ya cuenta con la adhesión de más de 90 países y se denomina, traducido sería la alta ambición por la naturaleza y las personas, que lo que busca es que nos fijemos como meta para el año 2030 tener conservado en sus distintas formas por lo menos el 30% de la superficie del planeta, ya sea zonas marinas o terrestres. Y esa es un poco la idea a la cual nos estamos plegando. Hay muchísima gente, organizaciones a nivel internacional que están luchando por esto, porque básicamente lo que pensamos, y si se quiere para describirlo de alguna manera que sea entendible, la naturaleza, los ecosistemas, los humedales, los bosques funcionan como una especie de sistema inmunológico del planeta. Entonces, el cambio climático está muy vinculado a la desaparición de estos ambientes y a la desaparición de las especies en general, ¿no? Entonces, lo vemos como una forma de mitigar y de adaptarnos a esta crisis que estamos viviendo en este momento. Con Andy somos fans de un libro de Humboldt, que fue el primero quizás en darse cuenta de cómo estaba todo interconectado. Siempre lo mencionamos porque dice que el ambiente es como un telar, ¿no? Como que si tirás de un hilo se desteje todo. Así que es súper importante lo que están haciendo. Hay una parábola muy linda, muy interesante de dos ecólogos norteamericanos, Paul y Ann Ehrlich, en un libro que se llama Extinción, que se los recomiendo, ya tiene más de 30 años o 40 años. Y él dice que cierta vez una familia iba a subir a lo que denominamos la espacionave Tierra, el lugar donde vivimos, y iba a emprender un viaje. Y cuando están por subir, ven a una persona que está sobre una de las alas de la espacionave quitando los remaches. Entonces,
horrorizados les preguntan, ¿qué está haciendo? Si estamos todos viajando en esta nave, ¿por qué está extrayendo esos remaches? Y él le dice, no se preocupe, hace muchísimos años que quitamos remache y no ha pasado nada. Y además los vendemos a muy buen precio. Y bueno, la parábola lo que manifiesta un poco es cada uno de esos remaches son cada una de las especies que viven en nuestro planeta, nuestros bosques, nuestros humedales. De alguna manera estamos de a poquito debilitando y quitando remaches de la Tierra. Todavía no nos estrellamos, pero es cuestión de tiempo, lamentablemente, si no tomamos medidas a corto plazo, ¿no? Además, el estudio de las aves es un ejemplo paradigmático de lo que se llama ciencia colectiva o ciencia ciudadana, ¿no? Porque hay un proyecto llamado eBird que nació, creo yo, vos me contarás mejor, en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, pero que estudia el movimiento de las aves, las migraciones y muchas otras temáticas relacionadas a las aves a través de fotos o imágenes que suben personas apasionadas por las aves en todas partes del mundo, ¿no? Exactamente, como lo describís. En Argentina hay muchísimos aficionados a las aves, cada vez más. Es gente que sale en sus lugares tradicionales, incluso de trabajo, en distintas provincias, y genera listas de aves, ¿no? O sea, nosotros salimos al campo, los observadores de aves, y hacemos lista de lo que vamos viendo. Claro. Al final del día, esa información se sube a una base de datos que se llama eBird, que es una base que está online. Y esa base de datos es tan compleja que nos permite toda esa información analizarla de manera de tener datos que son realmente increíbles, como decís vos, en términos de lo que son las migraciones de las aves, en términos de los efectos que produce el cambio climático en cómo se mueven las aves. ¿Y cómo es la situación en Argentina de las aves? ¿Están en peligro de extinción? ¿Cómo estamos? Bueno, nosotros estimamos que más de un 10% de las especies en Argentina están en peligro de extinción. Ah, un montón. Lo cual es realmente importante. Todo esto está principalmente vinculado a la destrucción de ambientes naturales, ¿no? Pero además nosotros ponemos mucho foco en lo que son los sitios, ¿no? La cuestión del lugar, la cuestión territorial, ¿no? Y para eso la organización internacional a la que pertenecemos, que es BirdLife International, ha ideado un sistema de clasificación de hotspots de biodiversidad que le llaman IVAs en inglés o AICAS en Argentina, áreas importantes para la conservación de las aves. Hay unas 270 de esas áreas en Argentina que hemos identificado. Y lo que buscamos es gestionar para que esas áreas sean protegidas. Y un dato de color: 5 de esas áreas, las que están más amenazadas de desaparecer, son humedales. Así que acá podemos entrar en un tema también que es... la ley de humedales. Exactamente. Realmente los humedales representan uno de esos ambientes que son, en general, a escala global, de los más amenazados, ¿no? Por eso tan importante contar con una ley que permita regular todo lo que sean actividades en este tipo de ecosistemas. ¿Y cómo se eligieron estos hotspots? ¿Cuáles son los criterios de selección? Bueno, hay una serie de criterios bastante amplia, que por ahí no nos da el tiempo para describirlo, pero lo importante es que hemos convocado a más de 100 investigadores de todo el país para, entre todos, en un proceso participativo, tratar de determinar cuáles son esos hotspots, ¿no? Entre esos hotspots están todos los parques nacionales de Argentina, por ejemplo. Claro. ¿Y cuáles son las especies más amenazadas de nuestro país? Bueno, nosotros estamos trabajando sobre varias especies que consideramos vinculados a diversos problemas, ¿no? Una de ellas es el macato viano en la Patagonia Argentina, que es una especie que habita únicamente en Santa Cruz, es decir, es endémica, exclusiva de nuestro país. Y su problemática está justamente muy vinculada a las cuestiones climáticas, principalmente, y a la modificación del hábitat, a los procesos de desertización también. Y es una de las aves estrellas, digamos, es como el osito panda, digo yo, de nuestra Patagonia. Después estamos trabajando con especies como la loica pampeana, que es un pecho colorado que habita los pastizales del centro de Argentina. Quedan muy poquitos, debido a la modificación que han sufrido estos pastizales, que están entre las tierras más productivas del mundo, ¿no? Claro. Y después trabajamos con otras especies. La provincia de Corrientes tiene muchas especies de pastizal amenazadas. Hoy por hoy representa un tema muy importante para nosotros, la tragedia que sucedió en Corrientes a raíz de los incendios, donde más del 10% de la provincia se quemó y mucho hábitat de esas aves amenazadas quedó destruido, ¿no? Claro. Y si bien confiamos en el proceso de recuperación y de restauración, eso va a tomar tiempo y en algunos casos no es tan sencillo porque fue algo muy contundente en muy poco tiempo, ¿no? Claro.
La ganadería, la extensión de la ganadería, ¿es muy depredadora con el medio ambiente y las aves? Desde mi punto de vista, Sí. y esto un poco se basa también en muchos trabajos científicos, la ganadería es una de las actividades más amigables con la biodiversidad. Es decir, Comparada con la agricultura. la Claro. agricultura. De agricultura. No estamos hablando mal de la agricultura, hay formas y formas de hacer agricultura. sí, claro. Pero en términos generales, en los ambientes donde hay ganado vas a encontrar más especies que si te metes en un sojal o en un maizal. Ah, mirá qué Porque interesante. ese es un cambio muy radical en el uso del suelo, donde vos tenés una plantación monoespecífica. Entonces, prácticamente desaparecen la mayor parte de las especies en esos lugares. En cambio, en los lugares con ganadería, la cuestión es diferente. Después podemos hablar de buenas y malas prácticas ganaderas también, ¿no? Claro. Que es un tema que se viene a escala global muy importante vinculado a la producción de alimentos. Claro. Claro. Y las aves también cumplen un rol en la dispersión de las semillas. Absolutamente. Eso, digamos, tienen un rol ecológico muy interesante, ¿no? Hay especies que están, por decirlo de alguna manera, y valga la redundancia, muy especializadas en determinados tipos de frutos o semillas y son las encargadas de ir repartiendo a través de los alambrados, los árboles donde se posan y a través de las excreciones Claro. reparten esas semillas. Entonces son muy importantes desde ese punto de vista, ¿no? Sí, sí. O sea, más allá de los insectos, las abejas, que también son clave en la polinización, sin aves también corren peligro especies de plantas. O sea Bueno, que muchas tremendo, especies está de todo aves son interconectado. también son un mecanismo de polinización, ¿no? Los picaflores, por ejemplo, Claro. que van de flor en flor. Así que, bueno, las funciones de las aves son infinitas. Y después tenemos una cuestión que no es menor, que es el de la recreación, ¿no? Cada vez más gente en el mundo se dedica a la observación de aves. Además, las aves a mí me encanta porque tienen comportamientos de los más variados, algunos hasta súper sorprendentes, como los que ponen los huevos en los nidos de otras especies para que se lo críen los otros. Totalmente. Está lleno de curiosidades increíbles. Me pregunto cómo nació tu pasión por las aves. Mira, a los 6 años mi padre me dio un libro sobre animales, las colecciones del Reader Digest. Y yo me fascinaba observándolos, me fascinaba con los dinosaurios, con los leones, siempre con especies de otros lugares del mundo. Hasta que incursioné en el mundo de la fauna argentina con un montón de amigos, colaboradores, en ese momento la Fundación Vida Silvestre Argentina y Aves Argentinas, que antes Aves Argentinas se llamaba Asociación Ornitológica del Plata, después le cambiamos el nombre para que sea un poco más amistosa al oído. Pero empecé en esas instituciones a vincularme con gente y a salir a la naturaleza, me escapaba también de la universidad para ir a ver pájaros a distintos lugares de la Argentina y bueno, la actividad me llevó a recorrer cada rincón del país, ¿no? ¿Sos optimista con el plan 30-30? Este plan que nos contabas recién. 30-30 lo llama, no creo que no lo mencionamos. 30 por 30, leí. 30 por 30% 30. hasta en el 2030. 30% de la superficie del planeta para 2030. Para 2030. ¿Sos optimista? Mira, No queda otra. Yo soy optimista por naturaleza, optimista del gol, como dicen los futboleros. Recientemente elaboramos un documento con un grupo bastante amplio de conservacionistas, ambientalistas argentinos, técnicos, que un poco trata de poner nuevamente en valor y trata de incorporar la idea de que tenemos una agenda pendiente en relación a la cuestión ambiental. O sea, hablamos mucho de medio ambiente y hacemos poquito. Y más allá esto de los gobiernos, es un tema que trasciende, digamos, las cuestiones políticas, por supuesto. Necesitamos incorporar esta cuestión de manera un poco más profunda, con fundamentos científicos y empezar a entender que cuidar el ambiente no es una barrera al desarrollo de ninguna manera, por el contrario. En un mundo cada vez más exigente, la producción de alimentos va a estar vinculada a cómo manejemos nuestro ambiente. El productor que vaya a exportar, bueno, va a tener la exigencia del consumidor respecto a cómo produce sus alimentos. Entonces, estas son cuestiones que tenemos que empezar a incorporar en nuestras discusiones diarias, ¿no? Pero soy optimista desde ya. Hernán, bueno, muchísimas gracias por venir. Es tu cumpleaños, así Es mi que cumpleaños. Es tu cumpleaños. Gracias por venir a celebrar un poquito Sí. tu cumpleaños con nosotros y hablar de estos temas que son tan importantes. Así Al que contrario, muchas gracias. es un placer y bueno, la próxima si me invitan les voy a traer un video del macato viano en su despliegue nupcial, que es una joya
increíble para ver. Son realmente. fascinantes, Excelente. son fascinantes. Tanto por aprender y tanto por ver y tanto Sí. por ver en nuestro país. Y qué importante disfrutar de la naturaleza para justamente conectar y sentirnos parte de esta red, ¿no? O sea, que a veces el discurso catastrófico no funciona y el discurso de la pasión, como el tuyo, de amar la naturaleza, tiene mucho más llegada, ¿no? Y uno se involucra más. Absolutamente. Eso es lo que buscamos, acercar a la gente a la naturaleza porque es un mundo fascinante donde nos olvidamos de todo. Yo siempre digo que la naturaleza es un poco un templo para mí y realmente genera a nivel espiritual muchísimas cosas. Entonces es una buena acción y comportamiento ir de vez en cuando a la naturaleza. Excelente, Hernán. Muchísimas gracias. No, por Nosotros favor. nos vamos a un corte, enseguida volvemos, no se vayan. Se viene Mariano Rivas y unas novedades astronómicas increíbles. Ya volvemos. De la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.